Es en la cruz donde estoy crucificado, siendo maltratado por la multitud. Capítulo número 10, verso 16 al 20. Lee la poderosa palabra del Señor de la siguiente forma: a la hora del trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Mateo 10, 16 al 20. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio de ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Amén. Su nombre sea la gloria, gloria al nombre del Señor. Dios bendiga, amén, aleluya. Vuestras almas, Dios santo y bendita palabra. En Dios, nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios, aleluya. Amén, amado, amén. Gracias, hermano, amén. Mateo capítulo 10, versículos 16 al 20. Amén. Los discípulos de Jesús iban a ser enviados al mundo con una misión evangelizadora. Peligros, dificultades, desprecios y aún el riesgo de su propia vida estaban unidos a la misión. Sin duda había recibido, ¿verdad?, provisión suficiente para necesidades de mensaje, poder, alimento y provisión cotidiana, pero todavía la gracia que envía provee los momentos, ¿verdad?, de riesgo de la propia vida. Ok, fíjese hermano, que dice que todavía la gracia que envía provee para los momentos de riesgo de la propia vida. Amén. Repetimos, el versículo 16 dice: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Amén. Y, ¿verdad?, aprovecho la ocasión, amado, para recordar una vez más de que el texto que se cita por ahí, por oídos, amén, no porque se ha leído, sino porque se ha oído, se ha escuchado, donde dicen que sé pues astuto como serpiente y sencillo y manso como paloma. Ese es un texto, el amado querido, que se repite, pero es porque aquel lo dio, yo lo escuché y lo repito para adelante. O sea, en otras palabras, es un error, ¿verdad, hermano querido? No es un texto que está en la Escritura. La Escritura dice: sed pues prudentes como serpientes, no astutos, prudentes como serpientes y sencillos, no mansos, y sencillos como palomas. Amén, amado. Y hago la aclaración, amado, ¿verdad?, para que usted no, ¿verdad?, no cometa el mismo error que cometen los demás. Inclusive, como también se dice, ¿verdad?, Oseas capítulo 4, creo, si no me equivoco, verso 6, donde la Escritura reza y dice, ¿verdad?, que mi pueblo fue destruido, ¿verdad?, porque le faltó conocimiento. Entonces mucha gente dice que mi pueblo perece, hermano, y la palabra perece no aparece tampoco en ese texto. Eso es porque, hoy repito, es un texto de oído repetido. Dice: mi pueblo fue destruido. No es mi pueblo perece, mi pueblo fue destruido. Amén, amado, destruido por falta de conocimiento, ¿verdad?, o porque le faltó la ciencia de la salud. Amén, amado. Por lo tanto, ¿verdad?, pues vemos aquí, ¿verdad?, que no, ¿verdad?, obviamente a nosotros nos gusta este tipo de aclaración, amado, porque obviamente es de grande bendición. Amén. Por lo tanto, amado, yendo al versículo, Jesús advierte a que aquel primer grupo de enviados para evangelizar de los conflictos que supondría llevar a cabo la misión. Cristo les habla, ¿verdad, hermanos queridos?, y les dice de las cosas, o sea, les advierte de que, aleluya, no es que me convertí y chijá, no, hermano. Ahora entonces vienen conflictos. Su nombre sea la gloria, ¿ves? En alguna medida ya se atisba, ¿verdad?, aleluya, en el versículo anterior, o sea, ya se ve en el versículo anterior, ¿verdad? Y esta situación que era entonces con el grupo de los discípulos, lo siguió siendo luego en la época apostólica del comienzo de la iglesia y seguirá a lo largo de la historia de esta dispensación. Amén. Los predicadores del evangelio sufrirán persecuciones y en ellas debe procurarse, ¿verdad?, un comportamiento conforme a las instrucciones que dio Jesús. Fíjese, hermano, hello, los predicadores del evangelio sufrirán persecuciones. Obviamente, los que predican la verdad de Dios,
No, hermano, no los que predican engaño, mentira, ni los falsos predicadores, no, hermano, ni tampoco los que predican por dinero, sino los predicadores fieles de Dios. Amén, amado, que predican el evangelio, van a sufrir persecuciones y en ellas, las persecuciones, debe procurarse un comportamiento conforme a las instrucciones que dio Jesús. Alaba. Hello. Un momento dado en que cuando uno predica, ¿verdad? Pues la gente se molesta con uno, ¿verdad? Y comienzan a tirarle a uno con todo. Y entonces, pues uno tiende, ¿verdad? Aleluya, la carne tiende como a molestarse. La carne tiende como enseñamos, ¿verdad? Anteriormente, a tomar venganza. Hello, a su nombre sea la gloria. Ve, hermano, sale el orgullo. Alaba, que él es bueno, sale, ¿verdad? Ese egocentrismo, me están hiriendo, me están faltando el respeto, tengo que confrontarlo. Alaba, que él es bueno. Sin embargo, hermanos queridos, no solamente, mire esto, no solamente el Señor, ¿verdad? Pues llama, envía, hello, sino que advierte de los conflictos, ¿verdad? Que van a suceder por causa de la predicación del evangelio, y aparte de eso también entonces hay unas instrucciones de cómo comportarse. Amén, amado, tiene que ser conforme a las instrucciones que el maestro da. Por lo tanto, él dice, he aquí, o sea, hace una advertencia enfática, como dije, ¿verdad? O como dijese, mejor dicho, a prestar atención, o fijaos bien, amén, fijaos bien, que os estoy enviando como ovejas en medio de lobos. Alaba, que él es bueno, amén. Yo bendiga, hermano Ramón. Gloria a Dios, aleluya. En alguna medida el Señor le estaba advirtiendo, ¿verdad?, sobre sufrimientos mayores que los que iban a encontrar en la primera misión. O sea, quienes predican el evangelio del reino se encontrarán con la oposición de las tinieblas, ¿ve, hermano? Y las tinieblas incluye a Satanás, los demonios, y también, ¿verdad?, aleluya, aquellos que se constituyen hijos del diablo y otros que son ministros de Satanás. Por lo tanto, la proclamación del evangelio es cuestión de testimonio y lleva aparejado sufrimiento. Ve, amado, es cuestión de testimonio en el sentido de que usted es testigo. Cuando Cristo dijo, aleluya, y recibiréis poder, hello, y recibiréis poder, escuche bien. Cuando Cristo dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, amén, aleluya, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Alaba, que él es bueno. La palabra testigo ahí, hermano, en el hebreo significa, amén, mártir. Amén, mártir. Se define como mártir. No es testigo de que, yo vi lo que pasó. No, no, o que voy a hablar lo que Cristo me dijo. No, no, va a ser mártir. Hello, amén. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ti, vas a recibir poder, pero vas a ser mártir. Si no, pregúntale a Esteban. Alaba, que él es bueno, amén, amado. Por lo tanto, ¿verdad? Repito, la aprobación del evangelio es cuestión de testimonio y lleva aparejado sufrimiento. Es interesante notar las dos metáforas, ¿verdad?, que utiliza el Señor. Amén, aleluya, donde dice que los evangelistas son como ovejas. Sin duda, ¿verdad?, es un hermoso calificativo que define la condición del salvo en relación con el Salvador. ¿Qué pasa, hermanos queridos? A modo de resumen, para, ¿verdad?, no llenarlo de mucha palabra. Amén, aleluya. Simplemente, ¿verdad?, el Señor le está hablando. Las ovejas del Señor, ¿verdad?, pues Él las toma en su mano, ¿verdad? El hombre sea la gloria, tiene una doble protección, porque por un lado, ¿verdad?, la misma protección de Jesucristo, por otro la del Padre, y la figura, ¿verdad?, es muy expresiva. Cada oveja salva es puesta en la mano firme y segura de Cristo, quien la sustenta desarrollando su vida en esa posición. Sobre la mano de Cristo pone el Padre, ¿verdad?, su mano, encerrando a cada oveja en un círculo de protección omnipotente. Por lo tanto, Cristo dijo, nadie podrá arrebatármelas de mi mano, ¿verdad?, en nombre de Jesús de Nazaret, y tampoco nadie podrá arrebatársela de la mano del Padre Celestial. Juan 10, 29. Amén. Ahora, escuche bien. Si las ovejas del rebaño del buen pastor tienen protección, también tienen provisión, ya que entrarán y saldrán y hallarán pasto. Pero además tendrán una vida abundante y gozosa, aún en medio del conflicto y de las dificultades. Amén. Estas ovejas bienaventuradas por su relación con Jesucristo, ahora son enviadas en un ambiente de peligro. Os estoy enviando como ovejas en medio de lobos. Acuérdense que está hablando, ¿verdad?, de forma metafórica. Por lo tanto, hermano, ninguna ilustración más elocuente sobre el riesgo y el peligro que la de una oveja indefensa rodeada de lobos. En la personalización de esta ilustración, la oveja no puede esperar otra cosa que peligros
tormentos e incluso angustia. Repito, alaba. Para los que piensan que esto es, amén, como chuparse un limber de coco, escuche bien. Por lo tanto, hermanos queridos, ¿verdad? En esta ilustración, a su nombre sea la gloria, amén, sobre el peligro y el riesgo de una oveja indefensa rodeada de lobo. Esto entonces, cuando se personaliza, amén, a su nombre sea la gloria, esta ilustración, la oveja, o sea, el cristiano, alaba, no puede esperar. El cristiano verdadero no puede esperar otra cosa que peligros, tormentos e incluso angustia. Alaba. Acuérdate las palabras que estamos utilizando. Está hablando de peligros, de tormentos, hello, y angustia. Y yo quiero buscar esas palabras. Si usted me ayuda, hermano, amén, cualquiera de ustedes, hermano Marlene, José, Leslie, Carmen, Carlos, Dios bendiga a Carlos y a Carmen, que me quieran ayudar, uno que me busque, es más, vamos a asignarlo, hermano Carlos, hermano, no, Marlene, si puede buscarme lo que es, si puede lo que es, buscarme, ahí lo que tiene que hacer es abrir otra página, ahí mismo en la misma computadora al ladito. Entonces, si me puede buscar lo que es peligro, otro me busca lo que es tormento, amén, y yo voy a buscar lo que es angustia. Alaba. Gloria al nombre de Jesús. Amén, usted bendiga, Juan. Ok, mire, hermano. Angustia dice que es aflicción, congoja, dolor moral profundo, agonía, amén, agonía. Entonces peligro, escuche lo que es peligro. Mire, peligro dice, gloria al nombre de Cristo Jesús de Nazaret, aleluya. Riesgo inminente. Amén. Riesgo inminente. Estar a punto de suceder una cosa desagradable. También desgracia, tormento, tortura, suplicio, dolor. Ahí está. Dime ahorita que angustia era qué. Agonía. Peligro. ¿Qué es peligro? Aleluya. Desgracia. Riesgo inminente. Amén. Estar a punto de suceder una cosa desagradable. O sea que la oveja, el cristiano, amén, tiene que estar, oiga esto, el cristiano, aleluya, en nombre del Señor, amén, amén, no puede esperar otra cosa, hello, no puede esperar otra cosa que angustia o agonía, amén, peligros, hello, o desgracia, o riesgos inminentes, amén, a su nombre sea la gloria, o esperar que ocurra algo desagradable, amén, o que sea torturado, que esté pasando suplicio y con un dolor tremendo. Hello. O sea que aquí, voy a recalcar, hermanos queridos, aleluya, simplemente esto no es fácil. Y gloria a Dios porque nosotros estamos en un área, ¿verdad?, donde a nosotros no nos ha pasado, como pasó a la iglesia a principio, ¿verdad?, de siglo, o a principio de la iglesia, que usted sabe que los metían presos, les daban latigazos, los maltrataban, los metían presos, y no era cárcel ahora como ahora, que tienen muchas camitas literas y le dan arroz, habichuela, le dan pan, uniforme, los afeitan. No, allí era un calabozo en el cepo, después metido como Pablo y Silas, amado. Allá en lo más hondo como Pedro, alaba que él es bueno, amado. Por lo tanto, eso es lo que debe esperar uno. ¿Ve? Para esta época, hermanito querido, para esta época, acuérdate que la maldad, aleluya, ¿verdad?, o las cosas en contra de lo que Dios ha establecido,
y en contra, aleluya, de todo lo que se identifique con Dios, todo lo que le pertenezca a Dios, hermano, en este tiempo va a tener momentos duros, difíciles. Amén. Como iglesia, como parte integral del cuerpo místico de Cristo, vas a tener situaciones sumamente difíciles y dolorosas. ¿Yeah? No es meter miedo, no es, pero ¿dónde está el gozo? El gozo va su allá arriba. Mientras esté aquí abajo, ese gozo te sirve, alaba que Él es bueno, no para tener una sonrisa oreja a oreja, te sirve para seguir siendo fortalecido, amén, aleluya, y continuar hacia adelante, peleando la batalla en la consolación de Dios. Hello, que la consolación de Dios es, ¿qué pasó, mi siervo? Te caíste, levántate, sigue peleando, alaba que Él es bueno, agarra la espada, hello, ¿se oye o no se oye? Por lo tanto, cualquier situación que tengas, sabes que tienes que darte cuenta que esto es parte del evangelio, esto es parte de ser cristiano. Por eso fue que el precio, del discipulado, Cristo, amén, lo estableció de tal manera cuando dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Alabado sea el dulce nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, gloria a Dios, aleluya, amén. Por lo tanto, amado, si alguno dice que permanece en Cristo, debe tomar el camino que Cristo anduvo. Esa es la otra versión. La Reina Valera dice, según dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Acá la otra versión dice, debe tomar el camino, aleluya, que Cristo caminó. O sea, por donde él pasó. Alaba que él es bueno, amén. O sea, no vamos a tomar, ¿verdad? No vamos a tomar nosotros la posición de salvadores, siendo crucificados, amén, aleluya, por el pecado de la humanidad, pero sí vamos a tomar de la copa que Cristo tomó, amén, hermano. Por lo tanto, esto es, ¿verdad?, para que nosotros despertemos y sepamos que en cualquier momento hay dificultad. No estoy diciendo que ahora usted va a salir, ¿verdad?, con tremendo y no. Sépase, hermanos queridos, que cualquier empujón que le den, alaba, y entiéndase, hablando en forma, ¿verdad? Amén. En forma metafórica, o que el empujón que le den, llámese una palabra mala, llámese un insulto, llámese, hermanos, que aleluya, ¿verdad? Que le tiran la puerta en la cara, llámese que usted está tratando bien y lo están tratando mal, hello, se oye, sépase que eso es parte, amén, de usted ser cristiano. Para evitar eso, tiene que apartarse de los caminos de Dios. Hello. Amén. Para evitar eso, tiene que apartarse de los caminos de Dios. A su nombre sea la gloria. Amén, amado. ¿Por qué? Porque aquí, lamentablemente, hermanos queridos, aleluya, ¿verdad? No existe. O sea, aquí usted no vaya a buscar, amado, aleluya, un aliciento. Aquí el aliciento no existe. Amén. Alaba que Él es bueno. Aquí no hay guerra sin lucha, sin batalla. Bendecido sea la misericordia del Señor. Entonces nosotros que sabemos que el tiempo, amén, apremia y que la iglesia en cualquier momento puede ser arrebatada del cielo, ¿qué hay que hacer? Hello. ¿Qué hay que hacer? Ya hace años, está bien, vamos a cambiarlo, vamos a seguir acá. Ok. Vamos a seguir acá entonces. Ok. Bien. Dice. No se entiende desde la óptica humana qué propósito tiene Cristo en una acción semejante. Amén. No se entiende desde la óptica humana, amén, desde el ojo humano, qué propósito tiene Cristo en una acción semejante. El creyente debe tener el aliento suficiente, amén, y obviamente no quiere decir que usted no tenga un ratito, ¿verdad?, donde usted se goce y qué es o qué, no es eso tampoco, ¿ve? Pero que la característica del evangelio es esa. ¿Por qué? Porque eso fue lo que Cristo pasó, nosotros tenemos que pasar por ahí también, por causa de él, eso lo dice la Escritura. Por lo tanto, amado, aleluya, el creyente debe tener el aliento suficiente para afrontar una situación así, porque quien lo está enviando, hello, a un contexto, oiga esto, quien lo está enviando a un contexto semejante es aquel que lo ama hasta dar su vida por él. O sea, el Señor no te está enviando a ti, aleluya, como lobo en medio de oveja. Hello. Porque si fuera como lobo en medio de oveja, es fácil. Porque entonces, ¿qué va a hacer el lobo? Rodeado de ovejas. Ya, te olvídate de eso. Tiene ahí, hermanos queridos, ¿verdad? Un banquete. ¿Ves? Tiene un banquete ahí. ¿Te fijas, amado? No, Él te está enviando como oveja en medio de lobo. ¿Ves? Entonces, el que te está enviando, a su nombre sea la gloria, amén, amado, es aquel que te ama
hasta dar su vida por ti y por mí. ¿Cuántos pueden decir aleluyita? Por lo tanto, hermano, gloria a Dios, escuche bien, las ovejas en medio de los lobos proclaman el evangelio, y algunos de estos mismos lobos, transformados por la gracia, serán luego ovejas en el rebaño del buen pastor. Una acción en medio de potenciales peligros llevará gloria a Dios en la salvación de muchos. Además, está la seguridad de que siendo enviado por Jesús, Él está también interesado y aún involucrado en la misión. Cuando oró a su Padre y dijo que los estaba enviando como Él había sido enviado, una continuidad en la obra misionera se estaba produciendo y se desarrollaría más intensamente en los días de los apóstoles, continuando así a través del tiempo la presencia de la iglesia en el mundo. Aunque están en medio de lobos, disponen de protección. El cuidado de la vida y del ministerio suyo estaba a la custodia y poder de Dios. Alaba. En medio de los mayores conflictos pueden decir como Pablo, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, amado, el Señor les protege, pero les instruye sobre el modo de vivir entre los peligrosos lobos. Debían ser como primeramente prudentes como serpientes. Amén. Prudentes como serpientes. A su nombre sea la gloria. Amén, amado. Por eso el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Ok, escuche bien ahora. El adjetivo serpiente sugiere algo más que la prudencia. Alcanza la sagacidad, que es una de las acepciones del vocablo griego en el sentido de prever las cosas antes de que ocurran. Amén, amado. A su nombre sea la gloria. Mejor dicho, ¿verdad? Prudente. El adjetivo prudente, ¿verdad?, sugiere algo más que la prudencia. Fíjese, hermano, el adjetivo prudente sugiere algo más que la prudencia. Alaba. Alcanza la sagacidad, que es una de las acepciones del vocablo griego en el sentido de prever las cosas antes de que ocurran. La serpiente no se expone a riesgo sin motivo. Amén, amado. La serpiente no se expone a riesgo sin motivo. No se trata de desconfiar de la protección de Dios ni de pedirla continuamente. Es algo complementario a todo ello. O sea, ser prudente o sagaz es hacer lo que corresponde en cada situación. ¿Me fíjate, amado? O sea, por ejemplo, si usted una persona lo está molestando, no me sea la gloria, ¿verdad? Pues entonces usted coge y va a donde esa persona y dice, mira, ¿qué me pasa contigo? ¿Qué es lo que está pasando a ti conmigo? Dime. ¿Verdad? Eso es ser sagaz, amén, aleluya, y ser prudente. Hello. Claramente que no, ¿verdad, hermano? Por lo tanto, oiga esto, por lo tanto, Cristo compara esto a la actuación de una serpiente. Hello, no en el sentido de aguardar el paso a la víctima para inocularle el veneno mortal, sino en el continuo estado de alerta para evitar el peligro. Cristo no está buscando mártires que den su vida, sino misioneros que proclamen el evangelio. Sin duda, algunos de estos caerán bajo la furia desatada de los lobos que los rodean, pero siempre será por permisión divina en la entrega de una vida que dará luego mayor fruto para la gloria de Dios. Con todos los misioneros deben velar por su vida de tal manera que puedan llevar a cabo la misión encomendada. Ser prudente como serpiente. No permita ningún tipo de compromiso con la maldad de los lobos que rodean continuamente, ya que la segunda condición que Jesús demanda para la vida de sus ovejas es que sean sencillos como paloma. El calificativo tiene que ver con algo sin mezcla, es decir, en estado puro. A quienes predican el evangelio corresponde vida sin doblez. Dos palabras definen al creyente en el mundo. Una es sencillo, esto es, que no tiene dos formas de vida, una real y otra aparente. La otra es sincero, que no tiene nada que ocultar, nada que se esconda bajo una superficie aparentemente sana. Hello, una persona con una perfecta combinación, ¿verdad?, de las dos cosas, prudencia y sencillez. Se aprecia en Abigail, la esposa de Nabal, a quien la Biblia califica de mujer prudente y sabia en su forma de actuar, ¿verdad?, ante el desaire que su esposo había hecho al rey David. Jesús mismo dará ejemplo de un comportamiento así como apartándose
de los que deseaban su muerte en momentos de tensión para volver luego al ministerio que el Padre le había encomendado. Amén, amado. En nombre del Señor. Por lo tanto, escuche bien ahora, el mensajero del Evangelio debe ser irreprensible ante el mundo y ante la iglesia. Esa es la causa de la exhortación del apóstol Pablo. Hacer todo sin murmuraciones ni contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses 2, 14 al 15. El ejemplo de Pablo ilustra la práctica de la enseñanza de Jesús. Fue prudente en ocasiones, como cuando predicó en Atenas, iniciando el discurso evangelístico con referencias a la condición de religiosidad en que vivían los atenienses, mencionando el altar al Dios no conocido y citando a escritores griegos. Amén. Por eso el nombre del Señor. Por lo tanto, también la cautela cuando dividió, también tuvo cautela cuando dividió el concilio, ¿verdad? En defensa propia. Sin embargo, era inocente, sencillo e irreprensible, procurando tener siempre una buena conciencia, sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo se hace todo a todos para alcanzar el mayor número posible para Cristo. El verso 17 dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Amén. Los enviados por Jesús debían estar atentos, más guardados. Amén. Los hombres, esto es, a quienes en el mundo están en disposición de causarles daño. ¿Ve? ¿Qué está diciendo el maestro? Bueno, Jesús podía hablarles por lo que ellos mismos estaban apreciando cada día. Las escribas y fariseos rodeaban al Señor buscando ocasión contra él, procurando detectar alguna expresión que les permitiera acusarle legalmente y condenarlo a muerte. El objetivo de aquellos era llevarlo al Sanedrín, el Concilio Supremo de Israel. La advertencia del Señor tenía que ver primeramente con el tiempo en que eran enviados aquellos 12 discípulos a predicar el Evangelio del Reino. Y este resentimiento era contra el Señor, aleluya, y el mensaje del Evangelio continuaría y aún se intensificaría más después de la muerte, resurrección y ascensión del Salvador. Jesús les dice que debían guardarse de los hombres. El verbo, ¿verdad? Aleluya, con el nombre de Jesucristo de Nazaret, alabanza que para siempre, que utiliza, ¿verdad? Amén, con el nombre del Señor, para referirse a guardarse, amén, a su nombre sea la gloria, ¿verdad? Dice, hermanos queridos, que tiene sentido de estar vigilante, ¿ves? Volver la mente hacia algo y mantenerse en guardia contra ellos, contra los propósitos malvados, ¿verdad? De los hombres. Los mensajeros de Cristo, ¿qué deben hacer? Deben guardarse los hombres de lo que dice delante de ellos y también de su compañía. No podían poner confianza, repito esto, alaba que él es bueno, escucha bien. Los mensajeros de Cristo deben guardarse de los hombres, de lo que dice delante de ellos y también de su compañía. No podían poner confianza en buenas palabras de los hombres, procurando además evitar las trampas que pudieran ponerles para apartarlos en ella. Debían cuidarse mucho de no dar lugar para que los enemigos del Evangelio pudiesen formular contra ellos acusaciones verdaderas. Los evangelistas serían entregados por los enemigos del Evangelio a los que, a los concilios, alaba, como le pasó, ¿verdad?, a Pedro y a Juan. Por tanto, la palabra tiene que ver con reuniones de personas que se sientan juntos. Amén. Se aplicaba especialmente en el contexto histórico donde Jesús desarrollaba su ministerio a los tribunales que juzgaban y dictaban sentencia. Específicamente el concilio era quien, el Sanedrín, Tribunal Supremo de Justicia en Israel en aquellos días. Esa fue, aleluya, una de las formas habituales de persecución contra los apóstoles. Grábate esto, que no es nuevo. No es nuevo. Amén. El concilio, que era el Sanedrín, hello, aleluya, fue, hermano, fue, recalco, amén, una de las formas habituales de persecución contra los apóstoles. Saulo, el perseguidor de la iglesia, actuó de semejante manera buscando a los cristianos, prendiéndolos, conduciéndolos a los tribunales, consintiendo en la ejecución de castigos injustos y presionándolos para que hablasen mal de Jesús. Los enviados de Cristo serían que acusados en el mundo como malhechores, quienes eran llevados ante los concilios. Mire, hermano, que esto es tremendo. Mire, hermano, los cristianos, mire que es que esto es demasiado. Los enviados de Cristo, hermano, serían acusados en el mundo como malhechores.
¿Eh? Como malhechores. Usted vea cómo es esto. Quienes eran llevados ante los concilios, amén, tribunales de justicia, podían ser condenados y entregados ¿a qué? A la sinagoga. Amén, amado. A su nombre sea la gloria. Bendito sea la misericordia de Dios. ¿Ve? Donde le era aplicada la sentencia dictada contra ellos, que generalmente consistía en azotes con varas. ¿Eh? ¿Usted cómo es esto, hermano? Ahora, ¿por qué usted cree que el mundo, amén, acusa al cristiano como malhechor? Porque son polos opuestos, son diferentes. ¿Ve? El cristiano, hermano, viola la ley del mundo. Cuando digo del mundo me refiero al sistema organizado por el poder satánico. Alaba. El mundano viola la ley de Dios, que es celestial. Amén, amado. Con sus hechos, con su conducta. ¿Por qué? Pues es contrario. Lo que se le decía es contrario. Hello. La ley del mundo no puede aplicar a la iglesia. Vuelvo y recalco, cuando digo mundo no me estoy refiriendo a leyes seculares, que usted vaya por ahí y se come el pare, se estacione donde diga, no se estacione. No estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es, hermanos queridos, en cuanto al sistema organizado bajo el poder satánico que opera en este mundo. ¿Ve, hermano? ¿Ve? El sistema no puede ser aplicado a la iglesia, porque la iglesia no es de este mundo. Es como yo oí, hermanos queridos, y aplicar una ley de aquí a Estados Unidos, allá a Pakistán. No puedo. Allá aplican otras leyes, o viceversa. ¿Me amado? ¿Ves? Allá las mujeres vistan hasta el cuello y la cara, ¿verdad? Muchos de esos sitios del Islam por allá, ¿verdad? Pues y con la cara tapa. Y si la cogen con la cara descubierta o qué sé yo qué, un pantalón corto, usted sabe que la azotan, te pueden hasta lapidarla. Aquí no. Toda esa ley aquí no aplica, no puede aplicarla aquí. ¿Ve? Ahora, aquí, lo de aquí no puedo tampoco imponerlo allá. ¿Me amado? Y así, por lo tanto, por eso el mundo llama malhechor. ¿Por qué? Porque el cristiano se opone a su ley. Obviamente no es malhechor, pero se opone a su ley. Alaba que él es bueno. El cristiano es transgresor de la ley del mundo establecida por el diablo. Alaba. Hello. No puede someterse a eso. Su nombre es la gloria. Por lo tanto, hermano, su nombre es la gloria. Vemos que entonces el asunto de la persecución de los concilios no es nuevo. Amén. Ellos cogían a la gente y los azotaban, ¿verdad? Con vara. Lo llevan a la sinagoga para entonces aplicarle el castigo. ¿Qué hacían? Bueno, Cristo lo dijo, os azotarán. Ahora, los romanos golpeaban al reo sin una limitación establecida. Oiga esto, los romanos golpeaban al reo sin una limitación establecida. Los judíos solo podían aplicar como máximo una pena de 39 azotes con vara. ¿Ve? 40 menos 1, 39. Amén. Y estos castigos corporales eran ejecutados en la sinagoga. Eso fue una de las estrategias, ¿verdad?, que usó Saulo contra los cristianos. El mismo apóstol en su ministerio evangelístico sufrió la afrenta de tales castigos y conforme a su propio testimonio fue azotado 5 veces con vara por los judíos. Amén. Sobre esto escribe Hendrickson. Las fuentes judaicas contienen reglas bien detalladas acerca de tales azotes. Un juez debía recitar un pasaje de Deuteronomio o de los Salmos. Un segundo debía contar los azotes. Un tercero impartía la orden antes de cada latigazo. Era el ministro de la sinagoga, quien estaba encargado de dar los latigazos. El ministro de las sinagogas era el que estaba, hermanos queridos, amén, encargado de dar los latigazos. Hello. El verso 18 dice, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. No contento en entregar a los mensajeros a los tribunales humanos y ejecutar sobre ellos sentencia injusta, serían entregados a las más altas magistraturas que pudieran dictar sobre ellos sentencia de muerte. Amén. Aleluya. Y ante gobernadores y reyes seréis llevados.
Ahora, en ocasiones los tribunales, aún los superiores, no tenían facultades para sentenciar a muerte al reo, como era el Sanedrín, ¿verdad? En tiempos de Cristo, que debía entrar el reo al poder romano para que la máxima instancia, el gobernador que actuaba como representante del emperador, dictase la sentencia de muerte. Por esa razón Jesús fue entregado al gobernador romano. Amén. Su nombre sea la gloria. Por lo tanto, el apóstol Pablo fue llevado a los tribunales menores, pero también fue presentado ante los gobernadores y reyes como Félix y Festo, y finalmente ante Nerón. Mira eso usted, ante Nerón, hermano, que Nerón, eso era terrible. La importancia de esta comparecencia que tendrían que soportar los que llevasen el mensaje del Evangelio no era por otro motivo que por fidelidad a Cristo, por causa de mí. Amén. Ahora bien, perseguir al enviado de Jesús era perseguir a Jesús mismo. La primera gran lección de teología bíblica, ¿verdad?, que recibió Saulo, el camino a Damasco, fue la identidad absoluta entre Cristo y los cristianos, expresada en la pregunta que el glorificado Señor dirigió al perseguidor caído en tierra: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Para indicarle luego: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Amén. El Señor Jesús, que hizo, fue perseguido durante su ministerio, alaba, mucho más que por sus hechos prodigiosos, por el mensaje que proclamaba. Amén. Oiga esto, hermano, oiga esto. Vuelvo y recalco y grábelo, grábelo en su mente. La gente no se molesta con usted por las cosas como usted las dice. Eso es una cortina de humo que ellos tiran para esconder, aleluya, que lo que le molesta es lo que usted le está diciendo. No cómo se lo dice, sino lo que le dice. Amén. Voy y recalco, oiga bien, el Señor Jesús fue perseguido durante su ministerio, mucho más que por sus hechos prodigiosos, mucho más que por sus hechos prodigiosos, por el mensaje que proclamaba. ¿Por qué? Que abiertamente entraba en conflicto con el sistema religioso de los líderes de la nación. Es como que usted entra a una iglesia, por ejemplo, que hacen pantomima, y usted venga y le entra paro a la pantomima. Hermano, usted habla en contra de la pantomima, se van a molestar. ¿Por qué? Porque entra en conflicto con el sistema religioso, amén, aleluya, amén, que el líder o esa congregación, amado, ¿verdad?, está practicando. ¿Ve? Fija. ¿Ve? Ahora, si usted no dice nada, usted puede predicar duro, que eso qué, pero si no toca nada de eso, pues entonces lamentablemente no tiene problema. Pero si usted habla claro y habla en contra de todo lo que el Señor, amén, aleluya, aborrece, va a tener problemas. Fíjate, yo tengo un problema, hermano. Yo tengo un problema. Y es que yo voy en la carne a todos los hijos que me invitan a predicar. ¿Por qué digo que voy en la carne? Bueno, pues porque si yo veo algo que se está haciendo que no es conforme a la voluntad de Dios, pues entonces yo lo tengo que tocar. ¿Ve? Yo lo tengo que decir. Y después pregunto si quieren que predique. Alaba. Bueno, ahí está José y Marlene, que fue a una iglesia hace como 10 años atrás. 10 años atrás, ¿verdad? Hablando desagradablemente. Pero fue, y tocamos lo que estaban haciendo ahí. Estaba mal, lo tocamos. Lo tocamos. Es verdad que después me regañaron al final. Que la pastora se molestó. Alaba. De hecho, entraba aquí. Desde esa vez ya desapareció. Pero lo toqué. Y se lo dije. Le testifiqué y todo, hermano, para que vea que Dios es grande. Pero la soberbia de la gente no les permite. Entonces ella se molestó. ¿Por qué? Por lo que yo dije. ¿Ve? Mientras uno no toca esas cosas, usted los ve. Gloria a Dios, aleluya. Amén, eso es así. Santo. Gloria a Dios. Los ve alabando. Pero cuando usted toca, hello, alaba. Cuando usted toca, se acaba la alabanza. ¿Ve? Entonces vienen las trompas, hello, se oye. Vienen las caras largas. Vienen los hocicos. Hermano, se transforman en monstruos. ¿Ve? Empiezan a salir de cuernos en la cabeza. Rabo en la parte de atrás. Alaba que él es bueno. Entonces, cuando usted mira así, en vez de la Biblia, que tiene un tridente en la mano. Y espérate, que esto es el diablo. Alaba. Eso pasa así, hermano. Por lo tanto, hermano, es lo que se dice. No como se dice, lo que se dice. Amén.
Siendo así, hermanos queridos, por tanto, si él fue perseguido por el mensaje, si Cristo fue perseguido por el mensaje, los mensajeros con el mismo mensaje, hello, que esto es clave, si Cristo fue perseguido por el mensaje, entonces los mensajeros con el mismo mensaje, no con otro, también van a ser perseguidos. Exacto. Fíjate, amado, exactamente. ¿Ve? Fíjate. ¿Ve? Si usted predica lo mismo que predicó Cristo, va a tener problemas. Cristo predicó lo mismo que predicaron ¿quiénes? Los profetas. Los profetas tuvieron problemas. Cristo tuvo problemas. Los apóstoles predicaron lo que Cristo le enseñó. Lo mismo. Los apóstoles tuvieron problemas. Alaba. Tú predica lo que Cristo predicó, lo que predicaron los profetas, lo que predicaron los apóstoles, que es lo mismo, es el mismo mensaje de Dios, vas a tener problemas. Entonces tienes que saber que eso es así. Amén. Tienes que saber que eso es así. Cuando digo esto, ¿qué estoy diciendo? Bueno, que entonces allá el que se tiene que molestar es él. Tú no tienes que molestarte. Tú estás cumpliendo con la voluntad de Dios, que se moleste él. Que brinque y salte él. Adora que él es bueno. Y tú estás cumpliendo con la voluntad de Dios. ¿Qué hacía Cristo? Cristo estaba en la cruz del Calvario. Hello. Molido. Alaba que él es bueno. Por estas rebeliones. ¿Verdad que sí? Herido por estas rebeliones y molido por nuestros pecados. Y sin embargo, estaba allí en control de la situación. ¿Sabe por qué? Porque estaba cumpliendo con la voluntad de Dios. Ante la óptica humana, ante los ojos de los hombres. Ay, bendito pobre Cristo, mira para allá. Lo han esbarado, han destrozado al maestro. Nos quedamos solos. Y ahora, mira para allá. Y que la cosa es que nosotros somos testigos oculares. Nosotros vimos que lo crucificaron, que lo azotaron, la corona de espinas. La lanza por el costado. O sea que nos quedamos solos. Entonces los enemigos, hello, los religiosos gozándose, el pueblo entero gozándose. Los romanos, olvídate, van a echar suelta en sus vestidos para que se cumpla. Alaba. Lo dijo el profeta. ¿Qué pasa? Que entonces, pero entonces en esa situación, siendo también entonces escarnecido, todavía allí, aleluya, se burlaban de él. Alaba. Y Cristo serenito, tranquilo, en control total de la situación, hermano. Todo un pueblo, toda una nación, con todo un imperio contra Cristo y Cristo en control de la situación, hermano. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Ah? ¿Usted sabe lo que es eso, amado? Alaba. Y mientras que ellos no están derramando una sola gota de sangre, Cristo estaba destrozado, amén, aleluya, en su cuerpo, pero en control total de la situación. ¿Por qué? Porque allí lo que estaba ocurriendo era la voluntad del Padre. Isaías escribió y dijo, aleluya, que con todo y eso, amén, Jehová quiso quebrantarlo. A su nombre sea la gloria. Fíjate, amado. Así que nosotros, el que procure vivir como Dios manda, tiene que pasar por todo esto. No es nuevo, pero le digo a los hermanos que están pasando por una persecución terrible en su tiempo, hermanos, amados, no os sorprendáis por la prueba de fuego que nos ha sobrevenido como si algo extraño os aconteciese. Alaba. Sí que olvídate de eso. Fíjate de eso. En este tiempo ahora, mire, va a ser así y peor. Se va, aleluya, a incrementar el odio contra ti, la persecución contra ti, la maldicencia contra ti. Alaba. Tú vas a ser el antipático, la antipática, la que se cree más santa que nadie, la repugnante esa. Tú vas a ser esa, la repugnante. El repugnante ese. ¿Por qué? Porque amas a Dios, porque quieres hacer la voluntad de Dios. Hello, tiene los mismos defectos que aquel. Alaba que él es bueno, amén.
y tiene las mismas flaquezas de aquel. Pero el problema es, aleluya, que tú quieres hacer la voluntad de Dios y ellos no. Fíjate, entonces aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, Dios, hermano querido, por el Espíritu Santo, lo va a impelir, lo va a empujar. ¿Qué va a hacer? Lo va a empujar a madre aleluya para que contienda ardientemente por la fe. Va a ir siempre hacia adelante en el nombre de Jesús. No se va a chantar, amado. Y te van a dar cantazo. Amén. Hablando, ¿verdad? En forma metafórica. ¿Verdad? O sea, van a hablar mal de ti. Te van a indisponer. Van a hacer cuanta cosa. Te van a perseguir. Van a enviar, amén, aleluya, a los escribas. Van a enviar a los fariseos. Van a enviar a los herodianos. Van a conspirar contra ti. Alaba que les bueno, aleluya, amén. Va a venir un ejército contra ti, hermano. Pero ¿qué va a pasar? Que allí va a estar, aleluya, carros de fuego y gente de a caballo también alrededor tuyo. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y yo sé que Dios se metió por ahí. Yo no sé, es que Dios parece que nos está dando aliento en esta noche. Hermano, porque es así. A su nombre sea la gloria. Esté tranquilo. Alaba. Y si por un momento dado te airaste, si por algún momento dado, aleluya, tú entiendes que hiciste algo, que le fallaste a Dios, hello, ya tú sabes que el diablo va a venir rapidito. Ya mira para allá lo que tú hiciste. Viste que tú no sirves para eso. Por más que tú te crees que eres santa, por más que tú te crees que eres perfecto, mira, tú no eres perfecto, tú no eres santo, le fallas a Dios. Tú estás igual que los demás, viste, eres igual que los demás. Alaba. Hello. Pero ¿qué pasa? Si pecamos, no voluntariamente, no por charlatanería, no por darle gusto a la carne, si pecamos, amén, aleluya, por nuestra condición de pecador, arrepentido, amén, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, hombre, amén, Él intercede por nosotros. Dios bendiga, hermana Maripi. Amén. Gloria a Dios. Y ese es el asunto de esto, amén, amado. Por lo tanto, el perseguido por causa de Cristo nunca podrá ser separado del amor de Cristo que lo rodea y distingue. Alaba. Ninguna persecución, por intensa que sea, ningún tormento, por fuerte que sea, ni aun la muerte en martirio por el testimonio del Evangelio, podrá separar al creyente del Señor y su amor. O sea, que cuando mataron a Jacobo, amén, a la puerta del templo, lo degollaron, eso no pudo separar a Jacobo de Cristo. Cuando apedrearon a Esteban, hermanos queridos, aleluya, amén, no es que para siempre, eso no pudo tampoco separar a Esteban de Cristo, al contrario. Hello, vio el cielo abierto, amén, aleluya, y al Hijo de Dios sentó a la diestra del Padre. A su nombre sea la gloria. Oiga, qué clase de esperanza. Qué clase de esperanza, hermano. Amén. Por lo tanto, el propósito soberano de Dios al enviar los mensajeros con el mensaje del Evangelio es que alcance su objetivo de llevar a todos al conocimiento de la verdad. Ve, hermano lo que estoy diciendo. Yo estaba hablando hoy con Juan, yo le decía, Juan, yo predico y yo no predico, quizás suena antipático, pero yo no predico a usted ni afuera, yo estoy predicando para que tú te conviertas, para que tú cambies, si quieres cambiar, eso es problema tuyo. Yo estoy predicando, aleluya, amén, porque es la encomienda, hello, es la voluntad de Dios. Número uno. Y segundo, para descargar mi responsabilidad, amén, aleluya, a su nombre sea la gloria, porque usted escucha palabras, no tiene excusa. Por lo tanto, repito, hermano, escuche bien el propósito de Papito Dios. Por eso es que no nos manda a nosotros a qué, a convertir a nadie. Por eso es que Él nos dice ir por todo el mundo y convertir al Evangelio a toda criatura. No, y predicad el Evangelio. Amén, pregonen. Anuncien, alcen su voz en cuello. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere, hermanos queridos, aleluya, amén, es que el mensaje del Evangelio alcance su objetivo, que es llevar a todos al conocimiento de la verdad. Hello. Entonces, si la gente no conoce la verdad, no tiene excusa delante de Papito Dios, aleluya, amén, porque tristemente, hermano, todas las cosas
El cielo, hello, la iglesia en el cielo glorifica a Dios. El perdido en el infierno glorifica a Dios. Acuérdate ayer que dijimos que el castigo eterno es una manifestación permanente, hello, de el honor que se le hace, amén, amado, de la vindicación que se le hace al honor de Dios por causa de la rebeldía del pecador. Amén, hermano. Por eso aquí el amor humano no sirve. La pena menos. Alaba, que Él es buenísimo. Aquí es amor de Dios. ¿Ve? Que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué sobrepasa todo entendimiento? Porque todo entendimiento, a tu nombre sea la gloria, el amor mío no puede ser sobrepasado. En mi amor yo pienso que es posible mire, que la gente va al infierno, eso glorifica a Dios. Alaba, pues es posible, hermano querido, que el castigo eterno sea una manifestación permanente de la vindicación que se le hace al honor de Dios por causa del pecador. No, eso no es así, muchachos. No, como a Dios lo glorifica la iglesia. A Dios lo glorifica aquel que se convierte a Él. A Dios lo glorifica aquel otro que Dios saca del muladar y lo convierte en un predicador. Alaba, que Él es bueno. Lo que pasa es que así como la salvación nuestra, alaba, es en etapas, Él os oye, a su nombre sea la gloria, y nos falta, hermanos queridos, la consumación de nuestra salvación. Hello. Así mismo, hermanos queridos, también falta, a su nombre sea la gloria, la salvación o liberación de este mundo de toda maldad. Por lo tanto, hermanos, siendo así, aún la vindicación del honor de Dios, su santidad y su justicia, todavía no ha sido tampoco vindicada totalmente. Va a ser vindicada, aleluya, cuando el cristiano suba al cielo y cuando el perdido vaya al infierno. A su nombre sea la gloria. Y sueno como loco. Sueno como un loco. Puede ser que un erudito escuche esto y ese tipo está loco. Cacho, esa gente está loco. Alaba. Pero no es así. Dios sabe que no. Aleluya. Esta es la locura del espíritu. Por lo tanto, hermanos queridos, que estoy terminando, en ocasiones la persecución y la prisión es el medio que Dios usa. Oiga esto, en ocasiones la persecución y la prisión es el medio que Dios usa para alcanzar a muchos con el evangelio que de otro modo no sería posible. ¿Ve? ¿Cómo es posible que Dios coja y permita que los mismos hermanos, alaba, porque nosotros pensamos rápido, la mente humana, que no tiene mucho entendimiento en esto de Dios, pero ¿cómo es posible que los mismos hermanos, mira qué malos son, mira qué malos son los hermanos de José, le cogieron envidia, amén, está bien, Dios cambia el asunto, pero había un plan de parte de Dios, alaba, que Él es bueno, oye, lo meten allá a una cisterna, para que se muriera, de la envidia que le tenían por los sueños. Hello. Pues entonces lo sacan y lo venden allá, aleluya, al faraón de Egipto. ¿Eh? Entonces, mire si está bajo un ataque del diablo. Mire si está bajo un ataque del diablo. Eso pensaría una mente que no entiende eso. Que no entiende el propósito de Dios. Que el propósito de Dios siempre tiene que estar, aleluya, todo caminando bien chévere. Alaba. ¿Ve? Entonces va allí, va preso. Va preso, ¿por qué? Porque tú estás ayudando allí, aleluya, a Potifar. Entonces viene aquí esta mujer, hello, a seducirlo. Él no quiere, amén, aleluya, e injustamente va preso. Entonces, tras de que está preso, aleluya, injustamente, allá viene Dios y lo abandonó. Dios no lo abandonó. Viene el sueño. Nadie va aquí a interpretar el sueño porque eso es voluntad mía que sea mi cielo. Eso es para mi propósito. Alaba, que Él es buenísimo. ¿Qué pasó? Pero allí estaba el copero. Allí estaba el copero. Y entonces Dios usó, amén, a José para que el copero quedara impactado. Sale el copero. Mira, pero ven acá, aquí no hay quien me diga el sueño estas vacas flacas, estas vacas gordas. Bueno, allí, espérate, que hay uno que está preso allí. Uno que era compañero mío de celda, José el hebreo, que está Dios con Jehová su Dios está con él.
No fue entonces después de todo lo que pasó con el propósito de Dios. Mantener al pueblo de él. Lo pone como segundo al mando en Egipto. Alaba. Para que pudiese alimentar, amén, a sus hermanos en el tiempo, amén, de la escasez. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. ¿En fin, hermanito querido? Eso es lo que hace Dios. Amén. Eso es lo que hace Dios. Allá que coge a Pablo y Silas, lo meten preso, se salva toda la cárcel, por decir, mire, se salvó la familia completa del carcelero de Filipo, del carcelero. Están cantando, están embaratados, Dios vio sangre en la ropa de su siervo, alaba, sacude la cárcel, me voy a matar, muchachos, estate tranquilo, no lo hagas, estate quieto. Hey, estate tranquilo, que aquí nadie se va a escapar. Nacho, nosotros no somos cualquier tipo de preso. Aquí hay propósito divino en esto. Estate quieto, no te mates. Hermano. Alaba. Por lo tanto, las persecuciones sirven ¿para qué? Para testimonio a ellos y a los gentiles. Tal fue el caso de Pablo, que por medio de su prisión evangelizó a muchos gentiles, incluso gobernadores y reyes, alcanzando para Cristo a personas que estaban al servicio directo de la administración imperial, muchos de la casa de César. Filipenses 4:22. Lo que hubiera sido imposible de otra forma lo fue mediante la persecución del mensajero. En todas las circunstancias por las que atraviese, el mensajero tendrá la compañía de quien lo envió. La promesa del Señor es de estar con quienes lleven su mensaje de salvación al mundo todos los días hasta el fin. Cuando un mensajero sea abandonado por todos, cuando un mensajero sea abandonado por todos, por el pastor, por el evangelista, por el misionero, por el diácono, por el presidente de damas, caballeros, de jóvenes, de niños, por todas las sociedades, por el hermanito del que antes iba conmigo a ayunar, por aquel otro hermanito que antes iba conmigo a repartir tratados, por aquel que antes iba conmigo a los hospitales, por aquel que siempre, amén, ayunábamos juntos, alaba que les fuera amén, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pues mira, hermano, cuando toda esa gente te abandone, incluso sus propios amigos y hermanos, quedando aparentemente desamparados frente a quienes buscan su muerte, nunca estará solo. Repito, cuando un mensajero sea abandonado por todos, incluso sus propios amigos y hermanos, quedando aparentemente desamparados frente a quienes buscan su muerte, nunca estará solo. Amén. El apóstol Pablo testifica de esta realidad cuando, escribiendo a su hijo en la fe y compañero de servicio, Timoteo, le informa que todos le habían desamparado, para decirle a renglón seguido: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Amén. Bendito sea la misericordia de Dios. En el aparente desamparo se cumple el propósito de Dios de alcanzar a todos los gentiles con el evangelio y la experiencia de la fidelidad del Señor, que habiendo prometido estar con sus testigos hasta el fin del mundo, la cumplió con Pablo hasta los últimos días de su vida y ministerio. Amén. Gloria a Dios. Versículo 19, rapidito, Juan. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Los discípulos gentiles sencillos, oiga esto, los discípulos, gente sencilla, aunque no incultas, podían sentir cierta preocupación de cómo iban a responder y comportarse ante tribunales superiores, gobernadores y reyes. ¿Cómo y qué defensa podrían establecer ante acusadores profesionales? ¿Cómo tú eres allá de los cocorocos esto, el concilio, el presidente? Amén, hablar con esa gente. ¿Cómo? El Señor previene su inquietud cuando les dice: no os preocupéis. El verbo usado es más intenso que una preocupación. Está relacionado con una profunda inquietud que genera ansiedad. Cristo está diciéndole: no estéis ansiosos o no tengáis ansiedad.
De otro modo, que estas cosas nos inquieten. La ansiedad produce tensión personal y resta firmeza al aplomo que la tranquilidad aporta a quien no es responsable de la acusación que formulen contra él por ser falsa. Amén. Por lo tanto, las palabras que habían de utilizar en la defensa cuando fuesen llevados ante tribunales y autoridades de cómo o qué habéis de hablar, aleluya, les sería dada en aquel justo momento, literalmente en aquella hora, es decir, el momento en que tuviesen que hablar ante los jueces las palabras necesarias para llevar a cabo su defensa. Hello. Amén. Las palabras le serían comunicadas por quién? Por la acción directa del Espíritu Santo. Así lo entendía Pablo cuando esperaba el momento de comparecer en juicio. Porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Como se dice antes, esa fue la experiencia del apóstol en su primera defensa, la última vez que fue llevado ante el tribunal romano. También pasó así con Pedro y Juan, ¿verdad? Que aquellos hombres se maravillaban, amén, porque siendo del vulgo, la forma que se expresaban. Sin duda, nada tiene que ver este texto con el ministerio de predicación en la iglesia. No se trata de recibir iluminación sobre las palabras que decir en el momento justo de predicar, y mucho menos justifica la desidia de no preparar de antemano y con detenimiento lo que debe predicarse, pensando que en el púlpito, con abrir la Biblia en cualquier lugar, el Espíritu hará el resto y se os dirá en aquella hora lo que habéis de hablar. Este texto sacado de su contexto es el pretexto que algunos tienen para no estudiar las Escrituras profundamente y prepararse en oración, reflexión sobre el mensaje a predicar o el sermón evangelístico que proclamar. La desidia y la superficialidad ha despojado en muchos lugares al púlpito del poder edificante del ministerio de la palabra. Amén. Ok, el 20 dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo o el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. De una manera más concreta, Jesús les explica que será el Espíritu Santo quien hable en ellos. Aquí recibe el nombre de Espíritu del Padre, con expresión de relación procedente. ¿Ve? Procede del Padre. Los mensajeros acusados y llevados ante jueces son instrumentos en manos del Espíritu Santo. No es tanto que ellos hablan, sino que es el Espíritu que habla por medio de ellos o en ellos. Ve, amado. Por lo tanto, es interesante notar el proceso. Dios llama, Dios envía, Dios permite y Dios defiende. Alaba. Enviados por Cristo, son perseguidos por causa de Cristo y defendidos por Él. El Espíritu Santo actúa en ellos asumiendo su defensa, y la promesa del Salmo se llevará a cabo en la experiencia de quienes por causa de Cristo son llevados a juicio. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Amén. Salmo 37, 5 y 6. En ocasiones el camino del justo es abrumador por las contradicciones. Muchos se levantarán para acusarlo injustamente. La carga se hace intensa, de tal manera que difícil de llevar, que se convierte en inquietud angustiosa. La solución de Dios es sencilla, hermano querido, amén, y produce descanso. ¿Por qué? Bueno, el oprimido pone su carga sobre el Señor y espera la acción divina en contraria para el creyente. Hay un juez supremo que toma su cargo, amén, aleluya, su cargo es la causa del afligido y es Dios mismo. La promesa es segura. No solo recibirá la carga entregada por el creyente, sino que actuará. O sea, el camino del creyente será completado con gozo y profunda paz si da todo al Señor y descansa en Él. Todavía hay algo más en la promesa del Salmo que en alguna medida está aplicando Jesús en sus palabras a quienes tienen que contar con persecuciones y juicios injustos. La reputación del creyente, ¿qué pasa? Entregada en manos de Dios, traerá como consecuencia la actuación de Dios, exhibiendo la justicia del justo ante todos los acusadores. El evangelista busca, alaba. El evangelista busca el honor de Dios en un mensaje que proclama su gracia y su obra, y Dios se ocupará del honor del evangelista. La justicia de Dios actuará. No será una manifestación de inocencia medio velada que puede dejar lugar a un rayo de duda. No quedará sombra alguna sobre el honor e inocencia del cristiano acusado. Amén, amado. Por lo tanto, será puesta de manifiesto como la luz del sol al mediodía, de modo que todos los podrán contemplar. Esto no quiere decir que los malvados del mundo no logren cegar la vida del cristiano acusado, pero no podrán con la vida cegar su testimonio. Así ocurrió con el Señor. Acusado de la forma más vil y llevado a la muerte, se levantó glorioso para exhibir ante el universo su justicia.
No hay pues razón alguna para inquietud. La situación de conflicto y riesgo en que el mensajero se encuentre no debe servirle más para descansar confiadamente en el Señor que lo llamó y envió, encomendándole ese ministerio. El ejemplo del apóstol Pedro es suficiente para cerrar la consideración sobre el texto. Acusando o acusado injustamente, juzgado, colocado en la prisión, sentenciado a muerte en víspera de la ejecución pública que Herodes había determinado para él, podía dormir de tal manera en la celda de la prisión que el ángel enviado para liberarlo tuvo que despertarlo de su profundo sueño tocándole en el costado. El apóstol experimentaba lo que también que fue experiencia del salmista cuando decía: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Amén, amado, su nombre sea la gloria. Y en cuanto a personas que, ¿verdad?, que toman aquel texto de pretexto para entonces no estudiar la Biblia, una ocasión hubo uno que abrió la Biblia así de golpe y puso el dedo y le salió a su nombre celario, la verdad, que y fue y se ahorcó. Amén. Puso el dedo así y entonces cuando abrió le salió y fue y se ahorcó. Hablando de Judas. ¿Qué pasó? Que entonces después, como mire usted, no le gustó eso, quería que Dios le hablara. Amén, buscando. Entonces después cambié ese texto y cuando buscó otro texto decía, el otro decía, ves tú y haz lo mismo. Entonces pues usted sabe lo que pasó ahí. Dios, espérate, que esto no puede ser Dios. Pues primero dice que fue y se ahorcó, entonces después dice, y tú ves y haz lo mismo. Entonces me asusté. Amén, amado. ¿Por qué? Pues ponía el dedo solamente así, pensando, ¿verdad?, que Dios le hablara de esa manera. Y eso no se puede hacer así. Así que, amado, Dios te bendiga mucho. Dios te guarde. Amén. Espero que haya sido edificado en esta noche. Vamos a estar orando rápidamente para entonces despedirnos y pasar allá a Filadelfia, nuestro hermano Juan Hegel y su programación Dios clama a nación. Amén, amado. En nombre de Jesús. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Tú eres bueno para siempre, es tu misericordia. Gracias por todo, Señor amado Jehová. Gracias por tu bendita presencia en esta noche. Presentamos también a nuestro hermano Juan Dios del cielo para que seas tú glorificándote de forma especial y poderosa. Que una vez más tu pueblo, Dios mío, Padre amado, continúe siendo fortalecido, edificado, Rey de gloria. Amén. Y santificado a través del poder de tu palabra. En el dulce nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Padre amado, recibe la gloria y la honra y por los siglos. Amén, Señor, amén. Bien amado, que la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea en vuestros corazones. Amén. Será hasta mañana. Aleluya. A la misma hora, si el Señor lo permite. Por lo demás, hermanos, amén. Buenas noches y que el Señor les bendiga. Gloria a Dios.